Sean bienvenidos a una nueva clase con el tema Fundamentos de Geometría. Bien, vamos a analizar alguna información sobre esta introducción a la geometría. Bueno, la geometría nace en Egipto, siendo inicialmente un estudio empírico basado en estudio de propiedades de los elementos gráficos de aquel tiempo. Su nombre obedece a dos palabras griegas, geo, que es tierra, y metría, que es una medida. Bien, entonces este nombre fue dado por los griegos. Uno de los grandes griegos que aportó significativamente al conocimiento de la geometría fue Euclides de Alejandría, conocido como el padre de la geometría, y de él se conocen hasta la fecha sus postulados de esta geometría euclidiana. Entonces, vamos a responder algunas preguntas en función de esta partecita. Bien, nos dice primero, ¿qué es para ti un punto? Bueno, existen ciertos elementos o ciertas palabras que son difíciles de definir, como por ejemplo un punto. Digamos, yo hago un punto en esta parte de ahí. Es un punto. Puede ser un punto un poco más grandecito, pero sigue siendo un punto. O un punto más finito, que casi no se nota inclusive en la pantalla, pero sigue siendo un punto. Entonces, es difícil definir lo que es un punto para cada uno de nosotros, em, si solamente es básicamente como una mancha en la pared o el punto que deja el lápiz. También puede ser un punto. O únicamente lo que yo escribo al asentar el lápiz o el esfero, cualquiera de esos elementos. Luego nos dice, escribe al menos dos puntos de los que observas en la imagen. Bien, vamos a hacer referencia a la imagen que tenemos aquí. Vamos a utilizar esta imagen. Entonces, ¿dónde aparece un punto? Bueno, dos puntos que aparecen serían cualquier punto. Por ejemplo, yo puedo decir que aquí hay un punto donde está uniendo este cuadradito. Aquí hay otro punto donde es la punta de esta pirámide. Ya tengo dos puntos. Bien, y vamos a nombrar al menos dos rectas en esta imagen. Entonces, aquí le vamos a poner a este punto como punto 1 y por acá a este punto como punto sub 2. Luego dice nombra dos rectas. Vamos a poner dos rectas. Por ejemplo, aquí se nos está trazando una recta en esta parte de aquí. Y yo puedo decir que hay una recta también en esta partecita de acá, donde corta al otro lado. Y ya tenemos dos rectas. Digamos que a esta recta la voy a llamar L1 de línea 1 y a la otra línea 2 de recta 2. Y finalmente, ¿cuál era el filósofo griego, el filósofo y matemático griego conocido como el padre de la geometría? Siempre nos vamos a acordar que la geometría que estamos estudiando es geometría euclidiana. Entonces, el padre de la geometría justamente es Euclides. Euclides de Alejandría. Entonces, en geometría existen términos tan elementales y de uso corriente que no se definen, tal cual había mencionado, como por ejemplo punto, recta y plano. Sin embargo, todos tenemos una idea intuitiva de lo que representa. Básicamente solo nos guiamos a la imagen mental de lo que nosotros conocemos como lo que es un punto o una recta. Bien, entonces vamos a ver este cuadro de características. Primero tenemos lo que es un punto. La representación, este punto de celestito que tenemos aquí, que sería el punto A. ¿Qué es un punto? Algo que tiene posición, pero no dimensión. Y la notación siempre la hacemos con cualquier letrita. Lo siguiente que tenemos en este cuadro es lo que es una recta. Bien, una recta es una figura geométrica formada por una serie de puntos. Dentro de esta recta pueden haber infinitos puntos que unen nuevamente esta recta, pero sabemos que por dos puntos siempre pasa una recta.
Y a la recta la vamos a definir con siempre una flechita sobre la anotación que le hayamos puesto. Por ejemplo, la recta AB, la recta L, la recta M, cualquiera que sea la anotación. Y por último tenemos lo que es un plano. Bien, un plano viene a ser, tiene dos dimensiones, en este caso largo y ancho. Y lo podemos denotar igual con cualquier letrita. En este caso lo estamos denotando como el plano pi, con la letrita pi. O puede ser el plano A, B, C, cualquier notación que queramos representarla. Una vez que vimos estos tres elementos, que básicamente solo son intuitivos y que los podíamos definir mediante lo que representan, ahora vamos a ver otras propiedades, otros términos que los usamos también en geometría. Comenzamos con lo que es un axioma. Un axioma viene a ser un enunciado que se acepta como verdadero. No tiene que ser demostrado y corresponde a propiedades en cualquier asignatura. Ya vamos a ver un ejemplo. Un postulado viene a ser un enunciado que, aunque no tenga la evidencia de que es un axioma, se acepta sin demostración y corresponde a algunas propiedades geométricas, como por ejemplo los postulados de Euclides. Luego tenemos lo que es un teorema. Un teorema es un enunciado que necesita ser demostrado y para ello se utilizan axiomas y postulados que ya fueron demostrados. Consta de dos partes. Primero la hipótesis, es decir, lo que queremos demostrar, los datos, y la tesis, que es lo que se va a demostrar. Y finalmente lo que es un corolario. Un corolario viene a ser un enunciado que es una consecuencia directa de la demostración de un teorema. Entonces vamos con algunos ejemplos. Axiomas básicos que ya están demostrados, que el espacio tiene infinitos puntos, rectas y planos. El plano tiene infinitos puntos y rectas, la recta tiene infinitos puntos, por un punto pasan infinitas rectas y por una recta pasan infinitos planos. Luego tenemos algunos teoremas. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Este teorema ya está demostrado. Este teorema dice que un triángulo rectángulo, el cuadrado del lado más largo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. O también puede ser el teorema de Tales. Bien, luego tenemos ejemplos de un postulado. Un postulado me dice que si un ángulo interno mide 90 grados, el ángulo adyacente mide también 90 grados. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Otro postulado puede ser que el cuadrilátero formado por los puntos medios de otro cuadrilátero es un paralelogramo. Y un corolario, que es básicamente lo que habíamos dicho que es algo que ya se demuestra a partir de un teorema. A partir del teorema de Pitágoras, nosotros podemos decir que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de uno de sus catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado de otro cateto. Básicamente utilizamos el teorema de Pitágoras simplemente para despejar la fórmula y encontrar un corolario. Y tenemos algunos axiomas que se utilizan, como el axioma de la identidad, el axioma reflexivo, transitivo, el axioma de la igualdad, que si dos cantidades iguales se suman, restan, multiplican o dividen por otra cantidad, se eleva a la misma potencia y se extrae la misma raíz. Y los resultados siguen siendo iguales. Bien, estas son algunas nociones básicas de la geometría euclidiana. Hasta aquí llegaremos con esta clase. Muchas gracias por su atención.